Muy bien, damos gracias a Dios. Bendito Señor, soberano, altísimo y eterno, cuya visión es desde la eternidad y hasta la eternidad, y no solamente la visión, sino que has ordenado todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad, y tú no puedes ser contenido por ella. Tu gloria es inmensa, no tienes tiempo, Señor, ni espacio, sino que eres el Todopoderoso, el Altísimo, el Indefinible, pero que sin embargo se ha dado a conocer en su palabra al hombre, a los creyentes, a Israel y a su iglesia. Bendito Señor, muchas gracias por esta oportunidad de estar estudiando los libros de tu palabra. Padre Santísimo, bendice este tiempo de tu revelación, donde has mostrado por medio de hombres como Daniel el fin último de las cosas. Te damos gracias en Cristo Jesús, en quien están sustentadas todas las cosas, y el Rey de Reyes, Señor de Señores, que reinará para siempre. En Él te damos gracias. Amén. Muy bien. Libro de Daniel. Libro de Daniel lleva el título de Daniel, el profeta. Entonces, hay una discusión acerca de si es un libro histórico o si es un libro profético. Miren, para los cristianos, para la Biblia cristiana, está dentro de los profetas, ¿sí? Y cae dentro de los profetas porque está en ese momento cuando cae Jerusalén, cuando están cautivos en Babilonia, cuando llega el reino medo-persa y finalmente los persas. Entonces, todo ese tiempo de 70 años que profetizó Jeremías, Daniel lo vivió todito, desde la caída, la cautividad, los 70 años y la liberación. A Daniel le tocó todito eso, ¿sí? Entonces, es contemporáneo de otros profetas, precisamente como Jeremías y otros, que les tocó toda esta cuestión. Entonces, en la escritura, en la Biblia cristiana, está entre los profetas mayores, y para la Biblia hebrea no es así, sino que está hasta el final. Daniel está hasta el final de la Biblia hebrea, y bueno, eso es una cuestión de cultura general nada más. Vamos a irnos a la parte más importante, porque vamos a hablar acerca de el propósito del libro de Daniel. ¿Para qué fue escrito Daniel? Entonces, antes de entrar poco a poco en profundidad, tenemos que hablar de que este es un libro apocalíptico. Apocalíptico, ¿sí? Daniel es un libro apocalíptico. ¿Qué significa esto? Es un libro de revelaciones. Apocalipsis significa revelaciones, ¿sí? Usted, cuando no era creyente, y yo también, seguramente les tocó decir, oír o pensar cuando tronaba muy fuerte el cielo y llovía, o cuando temblaba y decíamos, ¡oh, ya viene el ¿qué? Apocalipsis. Una forma en que el mundo se refiere al fin del mundo, pero Apocalipsis significa revelación. ¿Se acuerda del apóstol Juan que recibió revelación de Cristo ahí en la isla de Patmos y le fue revelado lo por venir? Hay un estudio muy interesante que estuve leyendo acerca de los escritos apocalípticos, y un estudioso se puso a ver las cosas en común. No me voy a meter mucho en detalle en eso, de cómo tanto en Daniel como en Juan, los dos caen, o sea, ven la revelación del Hijo del Hombre y los dos caen como muertos y son levantados por el Espíritu y son atribulados por semejantes visiones que tienen. Es muy interesante, lo voy a recomendar que lo vean después. Estoy pasando solamente a vuelo de pájaro antes de llegar al objetivo de Daniel, ¿ok? Entonces es un material apocalíptico. Características de lo apocalíptico. Usted leyó Daniel y de repente habla que una bestia, de repente habla que un carnero, un macho cabrío y un cuerno más grande y 4 cuernos y salía un cuerno y todo esto, que es un lenguaje apocalíptico, un lenguaje simbólico. Cuando nos presentamos con libros como Daniel o Apocalipsis, debemos tener mucho cuidado
de decir, esto significa esto, y el macho cabrío significa exactamente esto, y el tercer cuerno significa exactamente esto, ¿sí? A menos que la Escritura lo aclare, como vamos a ver, a menos que la Escritura lo aclare, no podemos casarnos firmemente con nuestra propia interpretación de qué significa cada símbolo, ¿ok? Entonces, ¿por qué es precisamente eso? Es literatura profética, simbólica, extremadamente difícil de interpretar, extremadamente. Pero lo que entendemos de ella es gracias a la misma Escritura, como lo vamos a ver, ¿ok? Bien, ahora, el libro de Daniel cae en un momento preciso. Sucede que Israel, la nación, el pueblo de Dios, que fue prometido por Dios a Abraham desde Génesis, haré de ti una nación grande. Y luego vino el peregrinar de Abraham esperando la promesa hasta que nació Isaac. Luego vino Jacob, luego los descendientes de Jacob, los 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Y luego fueron a Egipto y estuvieron ahí 400 años y se hizo una nación grande. Entraron 70 personas y salieron 1,5 millones. Y Moisés salió delante de ellos y Dios les dio la ley en el Sinaí. Después se establecieron en tierra prometida, donde se apartaron de Dios y pidieron un rey, y se les fue dado Saúl. Después él fue un rey malo. Después vino un mal rey, no un rey malo, un mal rey. Vino David, el rey prometido, el rey más esplendoroso, que mantuvo al reino unido y lo hizo florecer, David. Y la promesa del Mesías prometido en Génesis todavía venía caminando, esa promesa, y no se cumplía, no se cumplía, no se cumplía. ¿Y qué pasó? Después de David y Salomón, los reyes de Israel y de Judá entraron en idolatría y empezaron a adorar a otros dioses y no servían al pueblo, sino que abusaban del pueblo y se aliaban con otras naciones en lugar de confiar plenamente en Jehová. Entonces Dios mandó profetas a advertirles: ordenen sus caminos, Israel, ordena tus caminos, Judá, o yo voy a hacer caer juicio sobre ti. Y haré venir las naciones que tú temes y serás raído de la faz de la tierra. Y así fue cuando vemos que llega Babilonia, bueno, Asiria, 120 años antes. Asiria acabó con Israel y luego en el año 600, 596 y 589, más o menos, en esos años, Babilonia atacó estas 3 veces a Jerusalén hasta que la hizo talco completamente y llevó cautivos a sus habitantes. Entonces la nación de Israel, después de haber sido tan orgullosa, después de haber sido una esposa infiel, después de haber sido una viña inútil, después de haber sido todas estas visiones que nos dan los profetas, ¿se acuerda? Isaías, Zacarías, Jeremías. ¿Sí? Después de haber sido Israel todo esto, después del esplendor del lugar donde cayó, cayó en el cautiverio y vivió 70 años cautiva y fue atribulado el pueblo de Dios. Atribulado el pueblo de Dios. ¿Se acuerda del Salmo? Por los ríos de Babilonia nos piden que toquemos. ¿Cómo vamos a tocar? Lejos de nuestra nación. Qué cosa tan tremendo. Que después hicieron una canción, hermanos. No sé si les tocó. Los que somos de más años, más para allá. Ah, sí. Es que tomaron el Salmo e hicieron una canción. ¿Sí? In the rivers of... Anyway. ¿Sí? Olvídelo. Yo nunca lo dije. Ay, no puede ser. Bueno. Entonces, el Salmo, así como, o sea, expresa el dolor del cautiverio. ¿Sí? La amargura de ser el pueblo de Dios y haber sido desechados. Jeremías en Lamentaciones también habla de esa desolación. ¿Y qué sucede? Dios le da a Daniel esta revelación.
para comunicar a su pueblo que su bendición sigue vigente, que su promesa por Israel sigue vigente, a pesar del cautiverio, a pesar de estar en los ríos de Babilonia, a pesar de estar oprimidos por los gentiles, la promesa de Dios seguía vigente. El propósito de Daniel es comunicar a Israel lo que será en el futuro acerca de la promesa de Dios. Tremendo, mis hermanos, tremendo. El propósito de Daniel es comunicar al pueblo de Dios lo que será en el futuro acerca de la promesa de Dios. Quiere decir que lo que está haciendo Dios a través de Daniel es decir, yo mantendré mi promesa. Yo mantendré mi promesa. Y vamos a ver. Fíjense. Jerusalén, Israel, Judá, las 12 tribus, fueron destinadas para ser la nación top del mundo. Lo que vemos en Isaías, lo que vemos en Zacarías, es que Israel además está destinada para gobernar el mundo. Ahorita usted ve a Israel, usted ve la ciudad de Jerusalén, ¿están gobernando el mundo ahorita? No, están peleándose el mundo, están en guerra con Siria, están en guerra con Irán, están en constante guerra con Líbano, con la ciudad, con los países, naciones alrededor. Pero Israel no reina en este momento, ¿sí? Sin embargo, está prometido en los profetas que ese pueblo, ese país, reinará para siempre junto con el Mesías. Pero eso todavía no ha sucedido, ¿sí? Israel está destinada, Jerusalén está destinada para gobernar sobre las naciones. Dice Isaías que las naciones vendrán a la ciudad, pero eso todavía no lo vemos, eso todavía no lo vemos. Y eso está clarísimo en Daniel, porque Daniel está diciendo a esa nación que está destinada para gobernar, Daniel les está diciendo que van a ser los gentiles los que van a reinar sobre ellos hasta que se consuman los tiempos. Fíjense, cuando cayeron a manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor, cayeron a manos de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Las naciones. Todo el que no sea judío. Fíjense, cayeron en manos, ellos en lugar de convertirse en reyes, ahora se convirtieron en súbditos. En lugar de ser opresores, en lugar de poner la bota sobre el enemigo, ahora el enemigo puso la bota sobre ellos por medio de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor reinó el reino babilónico. Se terminó el reino babilónico porque Dios también prometió destruir a esas naciones, aunque las usó como herramienta. Dios también prometió que las iba a eliminar y eliminó a Nabucodonosor, y después vino el reino medo-persa. El reino medo-persa, ¿sí? Los reyes Ciro y Darío. El reino medo-persa, un reino poderosísimo también. ¿Y qué sucedió después? Los persas cayeron a manos de los griegos, según la historia. ¿Ha escuchado el nombre de Alejandro Magno? Bueno, Alejandro Magno destruyó a los persas y fue el gran rey del mundo. Después Alejandro Magno y su reino, el reino griego, fue destruido por Roma, y Roma de alguna manera resurgirá. Ahorita vivimos, hermanos, vivimos en influencia romana, ¿sí? Vivimos en el desarrollo de los países poderosos de Estados Unidos, de Europa, están influenciados por Roma, ¿sí? Y al final de los tiempos Roma resurgirá. Hermano, ¿pero de dónde sacas todo eso? ¿Dónde dice que Dios está diciendo, bueno, primero va a reinar este reino gentil, Babilonia, luego va a reinar los persas, y son gentiles, luego va a reinar Grecia y son gentiles, y al final Roma, y va a resurgir Roma y son gentiles, y Israel va a estar dominada por gentiles hasta que llegue el Mesías? ¿Dónde dice eso? Por todo Daniel dice eso.
Vamos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. ¿Dónde está? Voy a usar una de estas. Daniel capítulo 2, versículo 27. Ok. 2:27. Y vamos a leer, este va a ser el pasaje más largo que vamos a leer hoy, porque vamos a leerlo hasta el 45. Entonces, ¿se acuerda que el rey Nabucodonosor, poderosísimo rey, ninguno más grande que él, tuvo un sueño, ¿sí? Y se espantó porque no podía recordar el sueño y mandó a los sabios, astrólogos, caldeos y adivinos que dijeran, oye, pues, vengan aquí, díganme la interpretación y díganme el sueño además, porque no me acuerdo, ¿sí? Entonces, ellos no pudieron y dijo, bueno, que se mueran todos, así de fácil. Pero Daniel se enteró de esto y rogó al Dios Altísimo, quien reveló a Daniel el sueño. Y aquí se presenta, versículo 27, dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los futuros días. Dios está revelando el futuro por medio de Daniel a Nabucodonosor. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Se fijan? Dios está mostrando el futuro. 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. ¿Y a quién está dando la gloria a Daniel? Sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y empieza desde el versículo 31 y Daniel le explica a Nabucodonosor, versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de, ¿qué? Oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra, qué importante esto, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y las desmenuzó. ¿Se fijan? Entonces Daniel está hablando de los reinos que vienen. Cuando habló de oro, está hablando de ¿qué? Nabucodonosor, reino de Babilonia, y después plata, el siguiente reino, bronce, siguiente reino, y al final Roma, un reino cruel de hierro, ¿sí? Que resurgirá después mezclado con otras naciones entre hierro y barro, pero que será cortada una piedra. Bienaventurado, me acordé ahorita de un pasaje, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Cristo es la roca del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores. Él es la piedra angular en quien está construido todo el edificio. Cristo es nombrado la roca. El Mesías es esta piedra que fue cortada. ¿Sí? Entonces, vamos hasta el versículo 44. Y en los días de estos reyes, cuando lleguemos al tiempo postrero, mis hermanos, un tiempo que todavía no ha sucedido. 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¡Oh, oh! Un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Tremendo.
Daniel está revelando en tiempos de Nabucodonosor, está pasando por todos los reinos, incluso el presente, está pasando por todos los reinos hasta que lleguemos al regreso de Cristo, el Mesías. ¿Sí? Y que Él vendrá de nuevo con poder y gran gloria y pondrá, hasta que ponga a sus enemigos como por estrado de sus pies. Está hablando exactamente de lo mismo. Está hablando exactamente de lo mismo aquí. Después vamos, para confirmarlo, mis hermanos, para confirmar esto, vamos a Daniel 7:17. Daniel 7:17. ¿Se acuerda que Daniel tuvo una visión sobre unas bestias que salían del mar? Sí, salía una bestia y luego una segunda bestia, una que parecía león con alas, luego otra que parecía un oso, y así sucesivamente. En el 7:17 dice, aquí le están dando la explicación a Daniel. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Tremendo, le está dando otra vez, le está dando toda la historia de aquí hasta el regreso de Cristo. 18. Después recibirán el reino, ¿quién, hermano? Los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Tremendo. Daniel está apuntando hasta el fin. En un momento donde están cautivos, presos, sin esperanza, Dios, ¿qué está haciendo? Está dando esperanza de que, ok, Israel y pueblo mío, vas a pasar esclavitud, vas a pasar humillación, serás puesto debajo de las naciones gentiles, pero habrá un tiempo, pasadas estos 4 reinos, cuando volverá el Mesías y te librará y gobernarás sobre las naciones. Y gracias a Dios que según Pablo, en Romanos 8, 9 y 10, los gentiles somos parte, los creyentes, la iglesia, somos parte de esa bendición. La visión del del carnero y del macho cabrío en Daniel 8, 20 al 25 es lo mismo, y Daniel 9, 20 al 27, las 7 semanas de Daniel, es también lo mismo. Entonces estamos hablando de esta revelación que Dios le da a Daniel para su pueblo, para hablarles acerca de la promesa. Van a estar oprimidos, van a estar sojuzgados por los reinos gentiles por 4 eras. Todavía estamos en la última era. Ya pasó el reino babilónico, ya pasó el persa, ya pasó el griego. Estamos en los tiempos de los gentiles, de los reinos, del reino de Roma. Y resurgirá Roma y se levantará, y entonces regresará el Mesías. ¿Sí? De acuerdo con Daniel. Termina Daniel con una visión explicando en los capítulos 10 al 12, haciendo una explicación acerca de la humillación de Israel, que es lo que está viviendo, y después de su restauración. Israel será restaurada. ¿Sí? Y así es como termina Daniel. Amén. Entonces, ¿cómo cae Daniel dentro del plan del Mesías? Hemos dicho que desde Génesis 3:15 el Señor prometió un Mesías. Dice, a la serpiente le dijo en Génesis 3:15, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Después la promesa es ratificada a Abraham. Haré de ti una nación grande. Después a David, de tus lomos haré descender un reino y su reino será confirmado para siempre. Después llega en su primera venida el Mesías y en la segunda vendrá con poder y gran gloria. Y Daniel nos habla de ese tiempo, especialmente para los de Judá, para los israelitas, pero mis hermanos, la iglesia también nosotros recibimos sus beneficios. ¿Sí? Vamos a Romanos capítulo, ahora verán,
Y cerramos con esto. Me estoy recordando de, pero si su deflexión es la... Vamos a Romanos capítulo 11. Carta a los Romanos, capítulo 11. Estamos en la explicación de Pablo acerca de Israel. Romanos 11:11. Digo pues, dice Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Está preguntando aquí. O sea que Israel ya se finí, that's all, ya se murió, ya nunca más. ¿Está pasando eso con Israel? ¿Y qué contesta Pablo? En ninguna manera. Y luego sigue, pero por su transgresión, por su pecado, por el juicio que están viviendo en ese momento, dice, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y esto está tremendo, hermanos. Pablo está hablando aquí de restauración de Israel. Israel será restaurada tal como lo estamos viendo en Daniel. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Tremendo. Versículo 22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. 25, y terminamos con esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Todavía estamos esperando aquel tiempo. Todavía estamos en el reino de los gentiles que dominan a los judíos. Y todavía estamos en los tiempos en que Dios quiso salvar a los gentiles y llamarlos a la iglesia, y todavía estamos en los tiempos en que hasta que entre el último de los creyentes gentiles, hasta que la nación de Roma resurja y se levante contra el Mesías, y hasta que Cristo regrese, serán consumadas todas las cosas. Mientras tanto, amados, en Él esperamos. En Él esperamos. Nuestra oración, mis hermanos, con base a lo que estamos viendo en el futuro, que todavía no sucede, nuestra oración debe ser la misma con la que oraba Juan en Apocalipsis. ¿Sí? ¿Qué dijo Juan al cerrar Apocalipsis? Y la esposa dice, ven, Señor Jesús. ¿Sí? Nuestra oración continua, en nuestras oraciones, aparte de nuestras necesidades, aparte de nuestro hermano que está enfermo, aparte de pedir por, los motivos de oraciones que tengamos, uno de ellos que siempre debe estar presente debe ser, ven, Señor Jesús. El Padre Nuestro, ¿cómo empieza? Jesús enseña a los discípulos, ¿cómo empieza? Venga tu reino. Una de nuestras primeras peticiones en nuestras oraciones es el regreso del Señor Jesucristo. El regreso del Señor Jesucristo. ¿Sí? Amén. Bueno.
Y así concluimos con Daniel. Y la próxima vez vamos a estar leyendo Oseas. El profeta Oseas. Amén. Oremos. Bendito Señor, gracias por la revelación de tu palabra, por la revelación de tus verdades y la revelación de tu plan, Señor, que es mucho más allá de lo que alcanzamos a ver, sino que tu palabra revela ese plan. Padre, ilumina, Señor, ilumina con el poder de tu Espíritu la luz, en la luz de tu palabra, ilumina nuestros corazones para estar alineados, sincronizados con tus planes, Señor, esperando de acuerdo con tu voluntad, orando de acuerdo con tu voluntad del regreso de Cristo, para que sean consumadas todas las cosas, para que seas glorificado para siempre y para que habitemos para siempre contigo, ya lejos, apartados del pecado, apartados de la corrupción, de la muerte. Bendito Señor, consuma todas las cosas. Ven, Señor Jesús, venga a tu reino. Te damos gracias por tu palabra, por la luz, la revelación de tu plan. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.